Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos nuestro devocional en el libro de Romanos y hoy vamos a compartir Romanos capítulo 9 del versículo 1 al 13. Me voy a permitir leerla en la traducción al lenguaje actual, la cual dice: Yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios le dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia que Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada, ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Con esto, Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, prefirió a Jacob y no a Esaú. A nuestro devocional del día de hoy le he titulado Dios y el pueblo de Israel. En Romanos, desde el capítulo 1 al 8, podemos ver con exactitud que el tema general es la salvación por la fe. Pero desde el capítulo 9 al 11 se enfoca más que todo en hablar acerca de Israel. El capítulo 9 habla cómo Dios obró en el pasado con Israel. El capítulo 10 trata de cómo Dios está obrando con Israel en el presente. Y el capítulo 11 habla cómo Dios obrará en el futuro con la nación de Israel. Pablo, el capítulo 8 de Romanos, lo finaliza con un sentimiento de alegría por el amor de Dios. Pero el capítulo 9 lo inicia con un sentimiento de tristeza. Pablo expresa su tristeza porque Israel no cumplió con el propósito por el cual Dios lo colocó en medio de una sociedad pagana, idólatra y con mucho pecado. Dios quería mostrar su carácter al mundo
Por eso escogió la nación de Israel, para que ellos vivieran de tal manera que el mundo se sintiera atraído a Dios. El pueblo se contaminó y esos sacrificios o ceremoniales Dios quería usarlos y levantar delante de cada una de las personas, mostrando al único Salvador del mundo. Ellos olvidaron que estos sacrificios eran un símbolo, porque cuando vino el Mesías no recibieron a Jesús como el Mesías. Se confiaron que eran el pueblo de Dios y dejaron de vivir una vida en comunión con Él. Pablo en el versículo 3 expresa su deseo y su disposición de aún caer bajo la maldición de Dios y quedar separado de Cristo si era necesario, con tal de ayudar al pueblo de Israel y de acercarlo a Dios. Desde el versículo 4 al 8, Pablo resalta quiénes eran los israelitas y los privilegios que como pueblo de Dios tenían. Ellos recibieron la adopción como hijos. Toda la nación recibió ese regalo. La gloria, es decir, tener la presencia visible de Dios con ellos, como lo resalta Éxodo 40:25. También el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. La ley mosaica que resalta en Éxodo 19:5, el culto donde les enseñó a adorarle en verdad, las promesas que recibieron desde Abraham, como lo resalta Génesis 12 del 1 al 3, los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, y Cristo el Mesías que vino según la carne, como lo resalta Juan 4:9 y Hebreos 2:16. También toma como ejemplo a Abraham, el cual tuvo hijos según la carne, pero quien recibió la promesa fue Isaac. También toma el ejemplo de Esaú y Jacob, donde quien recibió la promesa fue Jacob, independientemente de lo que él había hecho, ya que él no había nacido. Con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. La elección de Dios no depende de lo que hagamos. ¿Por qué resalto todo esto de este capítulo? Porque es importante que podamos entender que la elección de Dios no depende del deseo humano ni tampoco de su esfuerzo, sino de su misericordia. Aún no depende ni de una raza o un pueblo en específico, sino de la misericordia de Dios. Querido hermano, es importante que podamos entender que nada de lo que hagamos va a hacer que Dios nos ame más o nos ame menos. Él nos ama porque esa es la esencia de Él. ¿Estamos dispuestos a dejarnos amar por Dios? ¿Estamos dispuestos a mostrar el amor de Dios a aquellos que lo necesitan? ¿Será que nuestra actitud es la misma actitud que asumió Pablo en decir: yo soy capaz de hacer lo que sea necesario para que otros reciban el mensaje del Evangelio de Jesús y de su amor? ¿Será que estamos dispuestos a llevar a
todos aquellos que conocemos, nuestros familiares, nuestras personas cercanas a Jesús, a través de nuestro ejemplo, a través de la oración que hagamos por ellos y la predicación de la palabra de Dios. Este es un buen momento para compartir nuestra fe, para compartir del amor de Dios a todo aquel que lo necesite. Vamos a tomarnos un tiempo para orar y para hablar con el Señor acerca de todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Amado Dios, te damos gracias porque sabemos que tú has mirado nuestra vida, has mirado nuestro corazón, no porque lo merezcamos o por las cosas que hayamos hecho, sino por tu amor, por tu misericordia, por tu soberanía, por el plan eterno y la voluntad que trazaste para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderlo y a poder transmitir esto mismo a aquellos que lo necesiten, a nuestros compañeros de trabajo, aún nuestros familiares más cercanos, que podamos, oh Dios, compartirles de tu amor y que la vida de ellos también sean transformadas por ti. Gracias te doy, Señor. Amén. Este es el tiempo para compartir del amor de Dios en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la ciudad donde vives, resplandeciendo como luz del mundo.